Bueno, vamos a continuar. Hoy estamos avanzando sobre la materia Cristología. Hoy nos toca ver el carácter de Jesús como maestro, ¿sí? ¿Qué cualidades hemos visto ya de Jesús? A ver. Jesús como Dios, Jesús como hombre, como siervo y como Salvador, vimos la última clase. Hoy vamos a ver otra parte más importante, conociendo a nuestro Señor Jesucristo, y en esta vez como un maestro, ¿sí? No dudamos que Él fue un maestro, que Él enseñó, y las cualidades que tiene un maestro especialmente hace referencia a una persona dedicada a instruir, a enseñar a otros sobre algún tema específico o en particular. Ahora, es curioso que en el Nuevo Testamento, los Evangelios, aparece casi 45 veces la referencia de Jesús como maestro. Entonces, vemos que hay una gran importancia bíblica de resaltar el carácter de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, también como aquel que nos instruye, como aquel que nos enseña. Y sus enseñanzas continúan y están en nosotros, puesto que la obra del Espíritu Santo era justamente traer a nosotros recordarnos todo lo que Él había enseñado y hacer que podamos aplicarlo nosotros en la palabra. Entonces, esta noche vamos a ver el carácter de Jesús como maestro, porque Él sobresalía por sobre todos, todo lo que alguna vez se enseñaron en este mundo, y que han habido grandes maestros, grandes instructores, maestros de distintas cosas en este mundo, pero nadie logró tener la cualidad de maestro como tuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Cómo era Él como maestro? ¿Sí? También vamos a ver por qué otros maestros mundiales o líderes religiosos a nivel mundial no lograron tener esa misma capacidad o ese mismo nivel de maestría, de enseñanza de nuestro Señor Jesús. Entonces, resaltamos algunos puntos importantes, que las enseñanzas de Jesús siempre estaban impregnadas de autoridad, siempre. Y vamos a ver algunos textos bíblicos que hacían referencia a con qué autoridad Jesús enseñaba las cosas. También vamos a ver nosotros esta noche que Él hacía uso de ilustraciones para su enseñanza. Uno de los mejores modos de aprendizaje a través de las ilustraciones o de las historias contadas, narradas, ¿sí? Alguien le dice, lee este libro, y a veces, leer un libro, algunos se aburren o se duermen, ¿no? Pero es lo ideal, la lectura no tiene que ser reemplazada con nada, no estoy en contra. Pero en algunos casos, de acuerdo también a la formación cultural y con lo que vemos nosotros en el contexto bíblico, gente que en su gran mayoría era pobre, no tenía estudio o preparación, también vemos nosotros que Jesús tenía una gran habilidad para utilizar las ilustraciones, las historias narradas, algo que iba contando también. Vamos a ver nosotros cuáles eran las distintas formas que Jesús usaba para comunicar, cuáles eran los distintos métodos que Él usaba para la comunicación. Vamos a ver que Jesús siempre enseñó en forma reveladora, porque sus enseñanzas no eran enseñanzas terrenales, ¿sí? Sino que Él venía enseñando cosas del reino de los cielos, del reino de Dios. Entonces, fíjense ustedes cuán importante eran las enseñanzas de Jesús y qué es lo que producía en toda la gente. Y vamos a terminar con el cuarto punto sobre que la enseñanza de Jesús siempre ha sido confrontativa, siempre confrontaba, su verdad confrontaba, pero tenía una característica importante que siempre iba acompañada de gracia y de misericordia. Así que esta noche, en la clase de hoy, vamos a aprender acerca del carácter de Jesús como maestro, ¿sí? Entonces, no hay otro igual. La historia ha hablado y ha puesto en evidencia que han habido muchos que han enseñado, muchos maestros, muchas personas, pero nadie igualó
a Jesús, principalmente por su carácter humilde, por su carácter fuerte a la vez, también porque él podía estar enfocado siempre en la oración, siempre estaba enfocado en la oración, entonces tenía un respaldo espiritual, especialmente en la enseñanza. Y por supuesto él era apacible en su modo de enseñar, pero a la vez era enérgico en todas las cosas, pero siempre impregnado de mucho amor. Entonces, estas características hacían que Jesús sea sin igual. No había otro maestro como él. A pesar de que la historia de la humanidad, que podemos ver nosotros que han habido grandes hombres en la historia, ya sea de la filosofía o de las religiones mundiales, hombres que han alcanzado un alto nivel de liderazgo, no han podido igualar ni superar absolutamente el carácter de Jesús para enseñar. Si nosotros vemos, a diferencia de, por ejemplo, Buda, Buda tuvo una vida muy acomodada en su inicio, o sea, mostrando el solo hecho de ver al panzón sentado con sus collares, estaba hablando de que él no tuvo necesidad. Ese panzón sentado está diciendo que sus comodidades que tenía no le hacía vivir la vida expuesta a nada, ¿no? Confucio tuvo un matrimonio que fue verdaderamente un desastre, que terminó en divorcio. O sea, su vida no, por más que podía enseñar las frases de Confucio, ¿no? Wow, muchos lo tienen en cuadros allí, la gente famosa especialmente, que son amantes de las frases y de las oratorias espirituales, entre comillas, citan a muchos de estos, ¿no? También encontramos, por ejemplo, en el caso de Sócrates, el padre de la filosofía, Sócrates, pero él tuvo una fuerte inclinación y tendencia a la promiscuidad homosexual, entonces descalifica también el criterio del carácter de alguien que enseña y transmite. Y Mahoma, un gran hombre también citado, especialmente por el pueblo musulmán, tenía una característica de ser poligámico, ¿sí? Muchas mujeres. Cuando él mismo en el Corán dice que solamente tiene permitido 4 mujeres, bueno, él tenía mucho más de 4. Entonces, si vemos en comparación de grandes líderes religiosos, grandes pensadores en el mundo de la filosofía, del arte, de las distintas musas griegas que han habido para poder enseñar o transmitir, nunca nadie pudo igualar el carácter de maestro de Jesucristo. Nadie. Principalmente porque Él es Dios, porque se encarnó y porque su sabiduría era perfecta. Entonces, lo que nosotros vamos a comenzar a desarrollar como primer punto es que las enseñanzas de Jesús estaban siempre mostradas con una gran autoridad. Y esa autoridad hacía de que todos los oyentes, todas las personas que lo escuchaban, no queden igual. Provocaba algo. Siempre las enseñanzas de Jesús provocaban admiración o rechazo, quebrantamiento o resistencia, gente que seguía para aprender y gente que seguía para crujirse los dientes, ¿sí? Pero hay algo que tenía Jesús principalmente, y era una autoridad indiscutible, era una autoridad innegable. No se podía ir en contra de esa autoridad porque había algo que lo respaldaba. Y muchos de ellos entendían que nadie podía enseñar y hablar con tanta sabiduría y con tanta autoridad como Jesús sin que Dios tenga que intervenir en esto. Entonces, el ejemplo más claro lo encontramos en Juan, capítulo 3, del 1 al 2, de cómo un hombre, un principal, dice, de entre los judíos, llamado Nicodemo, ¿sí? Dice, este vino de noche y le dijo, Rabí. Fíjese cómo él lo llama Jesús, le dice Rabí, que esto es un derivado de la palabra Raboni, que significa maestro, ¿sí? Entonces él se presenta, viene de noche, ocultándose quizás de la mirada de todos, porque él no era cualquier persona. Nicodemo era un principal de la sinagoga, o sea, era un maestro de maestros. En el versículo 10, Jesús le dice a Jesús, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
O sea que Jesús estaba reconociendo que ese Nicodemo que venía a hablar con él no era cualquier persona, era el maestro de Israel. Entonces, este maestro de Israel, el principal, vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjense ustedes, sabemos que has venido de Dios. ¿Qué es lo que resalta acá? La procedencia. Y el pueblo de Israel, no podemos negar que era un pueblo altamente religioso. Un pueblo que tenía una clara identidad monoteísta. Creía solamente la existencia de un solo Dios, el Yo Soy, Jehová, el Dios de los ejércitos. Por lo tanto, cualquiera que enseñaba la Torá, los mandamientos, cualquiera que enseñaba lo que para ellos conocían la ley y los profetas, y lo hacían de una manera tan contundente, tan eficaz y tan llena de autoridad, ellos tenían que reconocer que había una procedencia. Nadie puede hablar de esa forma, actuar de esa forma o proceder de esa forma si no proviene de Dios. Entonces fíjense ustedes que la misma palabra enseña de que la autoridad que Jesús tenía era indiscutible. Nicodemo afirma: nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, acá vemos nosotros principalmente que este Jesús era totalmente diferente a cualquier persona que se paró a enseñar a otro. ¿Por qué? Porque mostraba autoridad de parte de Dios. Mostraba una seguridad y una convicción de lo que enseñaba, que hacían que los oyentes, y especialmente los que eran del pueblo judío, reconozcan: no viene alguien a enseñar con tamaña autoridad, sino viene de parte de Dios. Y podemos decir que Israel estaba plagada de maestros, ¿cierto? Tenía muchísimos maestros, tantos maestros, profetas, tantos sacerdotes, y uno de ellos era Nicodemo, el maestro de Israel. Decía: nadie puede hablar o hacer estas señales si no viene de parte de Dios. Entonces, las características o lo que despertaba a Jesús cuando él enseñaba es que enseñaba de tal manera que captaba la atención de todos. La palabra enseña de que siempre estaba rodeado de multitudes, los seguían multitudes. Siempre había gente que era atraída por su enseñanza, por la forma en que enseñaba. Entonces, fíjense ustedes que muchas veces se pueden parar personas a querer enseñar o a decir cosas, pero el éxito muchas veces es manipulado. Hay grandes oradores en el mundo, pero muchas veces el éxito es manipulado. Por eso es que no siguen más bien por lo que se enseña, sino por lo que produce. Y muchas veces esto se ha dado por las artes de oratoria, por la elocuencia en la palabra, o la habilidad en el uso de la palabra, o los instrumentos ambientales que generan una sensación de alivio, de confort, y que la gente va. Por eso ustedes van a encontrar que muchas veces hay auditorios que están repletos de gente. Y están atentos. ¿Pero atentos a qué? ¿Verdaderamente a una palabra? ¿O están atentos a lo que los atrae? Muchas personas están como el flautista de Hamelin, pero no el flautista, sino como las ratitas, ¿no es cierto? ¿Conoce la historia del flautista de Hamelin? Que había una invasión de ratas y nadie podía expulsar a las ratas de ese lugar, entonces el rey recibió la sugerencia de un famoso flautista que, tocando la flauta, las hipnotizaba a las ratas con sus melodías y todas las ratas lo seguían, entonces lo pudo llevar fuera y lejos de la ciudad. Y de esa forma exterminó el peligro del pueblo. Y lamentablemente tendríamos que decir nosotros de que cautivar la atención de una multitud es fácil utilizando elementos o argumentos o cosas que simplemente distorsionan por la manipulación la verdad, que no escuchan la verdad de la palabra, que no escuchan lo que se quiere transmitir, simplemente se ha generalizado, se ha captado la atención por los efectos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Muchas personas consideran que hay éxito en un orador porque se ve una gran cantidad de gente, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que genera eso? Bueno, vayamos nosotros a ver el cuadro de la vida de Jesús.
Y Jesús no tenía allí ninguna persona que ande con un pianito tocando atrás de él para generar una motivación o una expresión de sentimiento, ¿no es cierto? Jesús no tenía micrófono, no tenía parlantes. Si hubiera tenido una vinchita como tengo yo, imagínense las cosas que habrá podido hacer más todavía. Pero sin embargo Jesús no necesitaba ni siquiera de esto, porque donde él estaba provocaba tal atracción de que yo me imagino que la gente ahora está diciéndose uno a otro, ¡shh, cállense, que está hablando! ¿Se puede entender esto? Imagínense ustedes lo que habrá sido Jesús en plena actividad, captando la atención de todo lo que estaban allí, no tan solo porque hacía milagros o señales, sino por lo que decía, porque la gente le pedía, háblanos, enséñanos. Entonces yo me imagino que cuando Jesús comenzaba a hablar, en verdad, la gente se motivaba al silencio. Me imagino que esos momentos habrán sido de gran silencio para escuchar lo que se hablaba el maestro. Y esto es muy importante resaltar. La cultura hebrea hacía de que el maestro, cuando estaba por decir algo muy importante, se sentaba. No como el caso que estoy yo aquí adelante, parado delante de ustedes y ustedes están sentados. Si es algo importante que el maestro tenía que decir, el maestro se sentaba. De ahí viene la palabra cátedra, ¿sí? La palabra cátedra en latín significa silla. Silla. Entonces, cuando alguien, un catedrático, iba a enseñar, se sentaba. Entonces fíjense ustedes que Jesús, en varias oportunidades, él se sentó. Por ejemplo, en el famoso Sermón de la Montaña, cuando él enseñó la ética y las reglas del reino de los cielos, él, subiendo al monte, se sentó, dice. Entonces, sus discípulos subieron a escuchar lo que él tenía que enseñarles. Pero de otra forma que enseñaba Jesús, o que enseñaban también por una cuestión cultural, era caminando. ¿Sí? Él iba caminando y sus discípulos venían atrás, y mientras ellos venían atrás, venían escuchando las enseñanzas. Entonces fíjense ustedes que Jesús, en plena actividad de maestría, de enseñar, de revelar cosas, captaba la atención de todas las gentes. Ahora, ejercía un tremendo dominio, un absoluto dominio del tema que estaba enseñando. Eso es una de las características importantes. Una persona cuando se para a enseñar debe saber qué es lo que va a enseñar y debe tener absoluta convicción de lo que está enseñando. Jesús despertaba esa admiración porque cuando él enseñaba mostraba absoluto dominio, una tremenda convicción y conocimiento de lo que enseñaba. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 1, versículos 27 y 28. ¿Qué es lo que generaba Jesús cuando él estaba enseñando? Marcos capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice, y todos se asombraron. Generaba asombro. Arrancaba de una multitud asombro. ¿Sabe lo que es asombrarse? Es provocar una admiración que genera un alto concepto de la persona que está hablando. Jesús dice que provocaba esto. Todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Lo que estaban escuchando. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? El resultado de ese dominio de lo que estaba enseñando, no tan solo con sus palabras, sino con sus hechos, lo que estaba haciendo, hizo de que la multitud de la gente que estaba allí, que generaba entre ellos discusiones. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo, especialmente después de 400 años de silencio que había pasado cuando Jesús nace, habían pasado 400 años de que no hubo revelación, no hubo profeta, nadie estaba hablando. Ese pueblo estaba ávido y hambriento de una palabra, una revelación de parte de Dios, y los conceptos que ellos tenían son los conceptos que lo tenían bien afirmados y bien grabados y bien enseñados por los sacerdotes y los rabinos de ese momento. Pero cuando Jesús comienza a hablar, y hablaba con tanta autoridad, y su mensaje está acá en el versículo 14, el capítulo 1, que dice que Jesús comenzó
yendo por Galilea, predicando el Evangelio, que significa las buenas noticias del reino de Dios. Y él decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en estas buenas noticias. Lo que la gente escuchaba era esto, pero vemos nosotros que Jesús, mientras comenzó su ministerio, comenzó a llamar discípulos. Lo vemos nosotros en el versículo 16 en adelante, cuando dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón, a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Lo mismo hizo después con Juan. Lo que estaba haciendo Jesús es comenzar a reclutar a esos discípulos que más tarde él los iba a llamar apóstoles, que iba a formar ese grupo de fieles hombres, aprendices de doctrinas de Dios, y que iban a ser el fundamento de la iglesia que se iba a evidenciar pronto. Lo que vemos entonces es que Jesús mostraba tanto dominio de que la gente caía en una expresión de asombro. Y ahí dice, discutían entre sí. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabía esto que estaba por pasar? Fíjense en que ellos decían, ¿qué nuevas doctrinas son estas? ¿Y con qué autoridad? Fíjense en lo que ellos veían. ¿Con qué autoridad? ¿Qué hacían? Mandaba a los espíritus inmundos y esto le obedecían. ¡Wow! Maravillados. Jesús mostraba una total conocimiento y absoluto dominio de todo lo que él estaba empezando a mostrar a la gente. Ahora, también Jesús ejercía un gran poder de atracción a causa de sus enseñanzas, porque era increíble. Eran cosas que la gente se maravillaba y a veces era irresistible, no podían ellos dejar de escuchar. Ejercía ese poder de atracción a sus enseñanzas, era algo que la gente se maravillaba. Ahora, fíjense ustedes, Jesús no salía, o no lo mandó a Juan, o a Pedro, o a Jacobo, o a Andrés, a folletear para decirle a tal hora, vengan a escuchar un sermón. No estaba haciendo eso Jesús, ni tampoco estaba utilizando ningún otro medio, solamente su persona, comenzando a hablar, capturaba la atención de todos. Nosotros vemos, por ejemplo, cuando Jesús en el mar de Galilea le dice a Pedro si él podía prestarle por un momento el subir a su barca y predicar a la gente desde allí. El solo hecho de que Jesús suba y aparte un poquito la barca de la orilla y comenzó a enseñar, ha generado una gran atracción de la gente, de tal manera que ellos escuchaban, ellos podían maravillarse y podían decir en verdad que los sorprendía. Una autoridad tremenda la que mostraba Jesús. Ahora, también Jesús era muy seguido por la gente porque él hizo algo que muchos de los maestros de Israel no lograron hacer. Era enseñarle cómo aplicar correctamente la ley. Eso lo hizo justamente cuando empezó a hablar del Sermón de la Montaña. Y empezó a decir, oíste que fue dicho, pero yo digo esto, hagan esto. Entonces fíjense ustedes que Jesús les enseñaba a poder utilizar la ley, a remarse a la ley de alguna forma para poder ellos aplicarla. Obviamente nadie se salva por la ley, es por la gracia, pero para ese momento la ley todavía estaba vigente porque Jesús vino a cumplir la ley. Pero ellos debían cumplir con cada ritual de la ley, pero muchas veces por enseñanzas distorsionadas, porque Jesús no dice, ¿vio lo que dice la ley de Moisés? No, dice, oíste que fue dicho. Por lo tanto, habían falsos maestros o que distorsionaban las enseñanzas y decían cosas que no decía la ley. Por ejemplo, Mateo 5, 27 y 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio.
Muy bien, eso es una ley. Es una ley. Es un mandamiento, está dentro de los 10 mandamientos. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está diciendo Jesús? Que a causa de las promiscuidades y a causa de las fornicaciones y a causa de muchas cosas que habían infiltrado, habían entrado como prácticas falsas dentro de lo que era el pueblo, después de esos 400 años de silencio, después que hubo apostasía, después que hubo no anarquía, pero sí hubo un descontrol de todas estas cosas, muchos habían tomado ya actitudes que no correspondían. Entonces decía, no, pero yo no he cometido adulterio. Sí, pero yo les digo esto ahora, que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, esa ley que yo decía, yo no cometí adulterio, la acercaba para desnudar la intención de su corazón. ¿Se entiende esto? Entonces Jesús lo que hacía era arrimar la ley de tal manera a la práctica y a la aplicación de esa práctica de que muchos de los que estaban allí escuchando se veían atraídos por la facilidad de la enseñanza. ¿Saben, hermanos? Yo no fui muy amigo de la matemática y de lo que es contabilidad, era cosa del diablo para mí, ¿no? No me gustaba nada de esto. Pero cuando yo estaba trabajando en la administración de una empresa y estaba ya en la tarea, lo que a mí no me gustaba, de pronto lo estaba haciendo, en unos cursos que daban en la Facultad de la Santo Tomás sobre administración y contaduría. Digo, me voy a ir a aprender. Entonces no sé cuánto tiempo fue los talleres, el curso que hice allí, y de pronto, eureka, lo entendí, ¿sí? Pero seguramente ha sido porque no prestaba atención por mi madurez cuando era estudiante y no me gustaba, o seguramente ha sido porque el que transmitía no captaba la atención de aquel estudiante. Cuando lo comprende es cuando le gusta. Entonces yo vi esta vez que, ya estaba trabajando, ya era un hombre mayor, ya no era un estudiante, pero esta vez encontré un maestro que lo explicaba de forma tan simple que yo dije, ¿es así? ¿Es hermosa? Bueno, no soy fanático tampoco ahora, ¿no? Pero lo pude aprender y pude entender. Entonces, lo que genera atracción o rechazo es la forma de la enseñanza. Es la forma de la enseñanza. Y Jesús tenía una forma aplicativa y una practicidad de la enseñanza tan clara, tan importante, que Él podía llegar a generar y arrancar admiración de la gente, y que la gente era capaz de venir de distintos lugares y pueblos lejanos, venían para escucharlo. Esto es algo importante. Esto es algo que solamente lo generaba nuestro Señor. Entonces, realmente Jesús hizo una gran diferencia como maestro. Cómo nos hubiera gustado tenerlo a Jesús en esta época. Pero tenemos su esencia, la esencia del Espíritu mismo, que Él es nuestro maestro y nos enseña. Amén. Ahora también Jesús hizo en sus enseñanzas principal énfasis en el corazón más que en la acción. Él enfocaba más en el corazón. Y, por ejemplo, como ejemplo de esta enseñanza, la vemos en Marcos capítulo 7, versículo 18, que Jesús, en una de las tantas enseñanzas, para romper algunos conceptos religiosos que habían allí, Él estaba dando una comprensión más exacta, una aplicación más exacta de la ley. En el capítulo 7 de Marcos, versículo 18 al 20, Jesús dice lo siguiente: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Y le dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no es lo que contamina? Porque lo que entra en su corazón, dice, no lo que entra en su corazón, sino en el vientre, estoy leyendo mal, de nuevo, 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Lo que come no entra al corazón, sino
en el vientre, dice. ¿Y qué dice allí después? Y sale a la letrina, o sea que está mostrando que no es lo que come lo que hace mal. Sin embargo, dice el versículo, dice, en esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Entonces, si nosotros nos pudiéramos ir un momento a pensar cómo pensaban y cómo reflexionaban y cómo recibían o asimilaban lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos que eran judíos y que tenían tradiciones y hábitos dietéticos o dietarios religiosos, ¿sí? En las cartas levíticas o en los libros del Levítico se encuentra una dieta para el pueblo de Israel. Una dieta de no comer cosas inmundas, no comer cosas contaminadas, no comer sangre de ahogado de animal, no comer animales con pezuñas, una serie de restricciones. Entonces ellos venían con una formación y con un hábito religioso que hasta llegaron a cuestionar o no entender o a formularse muchas preguntas. Entonces Jesús le dice, pero ustedes también son falta de entendimiento. Lo que estaba haciendo Jesús es anular un hábito dietario o dietético religioso que ellos tenían, y por eso el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2, escribe algo que ayuda mucho más a poder entender lo que es el estado de la gracia. Y acá Pablo en Colosenses capítulo 2 habla de que estas actividades son meros ejercicios de costumbres y tradiciones que no tiene mucho sentido. Dice el capítulo 2, versículos 8 y 9. Mirad pues que nadie os engañe por medio de filosofías, de huecas sutilezas según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, acá lo primero que está diciendo es que, cuidado que hay tradiciones y costumbres que no pertenecen a la nueva vida en Cristo. Ahora, fíjese en lo que hizo el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue por comida o bebida, o en cuanto a días de fiestas, o luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué estaba diciendo acá Pablo? Lo que Jesús estaba diciendo. No se trata de que yo soy inmundo por comer una morcilla, por ejemplo. Que algunos tienen ese problema todavía, ¿sí? Entonces dice, lo que uno come va al estómago, y eso termina en el baño. Pero no es eso lo que contamina. Lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre. Entonces, Jesús en su enseñanza, imagínense la revolución que causó allí, ¿sí? Esa controversia en criterios y en hábitos culturales, tradicionales y religiosos que traían ellos. Pero Jesús era muy práctico al decirles, ¿saben? El problema de ustedes no son las acciones, sino es el corazón. El problema de ustedes es que ustedes están con un corazón contaminado y por eso es que del corazón está el problema que tienen todos. Entonces, esto, lo que hacía Jesús, no lo podía hacer alguien que no tenga autoridad. No lo podía enseñar a alguien que no tenga autoridad. Jesús tenía autoridad para decir estas cosas. Y según la Escritura dice que ellos se admiraban de sus doctrinas porque les enseñaba con autoridad. Entonces, fíjense ustedes que es muy importante ver la esencia y el carácter de Jesús como un maestro, porque Él siempre mostraba autoridad. Ahora, el segundo punto es que Jesús tenía una gran habilidad en el uso de las ilustraciones para enseñar. Una gran habilidad. Está comprobado en la ciencia de la educación que uno de los métodos más fáciles de poder llevar al aprendizaje a personas que no han tenido una capacidad o una preparación, ¿cómo se diría? Académica, una preparación intelectual, una de las mejores formas es haciendo la aplicación de ilustraciones o el relato de las historias, el contar las historias narradas, ¿sí? Narrativas. Eso se llama la aplicación de la oralidad, poder enseñar y repetir cosas, historias que van quedando con ilustraciones. Si bien es cierto, hoy en día se puede usar muchas de las herramientas para poder llevar esto. Cuando yo era niño, y muchos de los que están acá seguramente cuando era niño fueron una vez a una escuelita dominical,
¿Y quién habrá tenido clases con el franerógrafo? ¿Saben lo que es el franerógrafo? Las historias que eran con los figurines de las historias bíblicas que se pegaban en una tela, y era, ¡ay, qué hermoso! Yo no veía la hora que llegue el momento de las historias, ¿sí? Y era lindo porque no nos hacían leer, sino que nos contaban la historia con figuritas, ¿no es cierto? Pero después teníamos que nosotros leer la Biblia como nos enseñaba, para ver que la historia era bíblica principalmente. Pero con el correr de los tiempos se han empezado a utilizar otros medios, y hoy podemos nosotros utilizar PowerPoint o videos y hasta distintos tipos de expresiones ilustrativas que ayudan mucho a ver, ¿sí? Por lo general la iglesia ha olvidado o ha dejado de lado la práctica de la lectura, ¿sí? Y uno debe ejercitarse en la lectura. Lea mucho. Lea la Biblia, lea libros que sean que los instruyan, que lo ayuden, ¿sí? Si un libro dice es aburrido, pero hay un solo renglón que a mí me llegó, bueno, ese libro es bueno, ¿sí? Porque hay que capturar todo lo que realmente nos hace bien. Pero muchas personas han tenido no esta facilidad o este argumento o este acercamiento a la lectura, porque quizás no fueron desde chicos habituados a leer. Entonces, naturalmente, es mucho más fácil llegar por la ilustración o por la historia narrada, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que Jesús era experto en utilizar la ilustración, era experto en utilizar el uso de las historias contadas, ¿sí? Aparte, culturalmente el pueblo hebreo usaba muchas de las historias, muchas de las parábolas, lo que para nosotros puede ser una aplicación directa y correcta de una enseñanza. El pueblo hebreo, la costumbre de los padres hebreos para enseñar a sus hijos, ellos utilizaban mucho las historias, ¿sí? Las metáforas, las parábolas. Era muy importante el uso de esa herramienta para que quede mucho más el contenido de la enseñanza, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía Jesús? Primeramente, Jesús en la Biblia enseña que él utilizó las parábolas, ¿sí? Las parábolas era algo como cotidiano para el pueblo de Israel. Pero cuando un maestro tenía que enseñar algo, alguna cosa profunda, ¿verdad?, no hablaba con parábolas porque la intención era que conozcan directamente. Pero veamos nosotros qué pasó cuando Jesús utiliza las parábolas. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 15, dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Primero estaban reconociendo, si eres maestro, si eres rabí y estás enseñando cosas del reino, ¿por qué le enseñas por parábola? Vamos al contexto. Capítulo 13, vemos nosotros que comienza con la parábola del sembrador, ¿sí? Luego explica la parábola del sembrador, pero después continúa con la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura. Entonces, fíjense ustedes que Jesús hacía permanentemente uso de esta herramienta, hablar por parábola. ¿Pero qué lo responde Jesús? Versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces acá había una enseñanza y el uso de las parábolas con una intención. A ustedes les tengo que hablar directamente, les decía. A ustedes les tengo que hablar directamente los misterios del reino, pero ellos no. Ahora fíjense ustedes, Jesús no estaba discriminando, Jesús no estaba haciendo algo desalmado, sin amor por la gente, sino que en verdad Él estaba aplicando un concepto para que los discípulos puedan entender cuál era el valor, el uso de las ilustraciones y de las parábolas y cuándo se debía enseñar en forma directa y abierta cosas y secretos que pertenecían al Señor. Entonces lo que vemos nosotros es que Jesús utilizaba parábolas, pero ¿qué es lo que vemos nosotros? Jesús claramente aplicaba esas enseñanzas y esas parábolas a través de ¿qué? De las circunstancias cotidianas que dejaban siempre enseñanzas espirituales. Eran cosas que ellos vivían cotidianamente. Por eso es que hay muchas cosas para nosotros, que somos occidentales,
somos latinos, somos argentinos, ¿sí? Y nos cuesta muchas veces entender lo que tiene un contexto cultural del Oriente, que era del pueblo hebreo, que tenían costumbres hebreas y prácticas judías y mucho más religiosas dentro del contexto. Nos cuesta muchas veces entender porque no tenemos la misma cultura o la misma cosmovisión. Pero fíjense en ustedes que para ellos era natural hablar por parábolas o enseñar cosas que pertenecían a cosas cotidianas de ellos, ¿sí? Que podemos nosotros ver, por ejemplo, cuando enseña la parábola del trigo y la cizaña, ellos sabían perfectamente qué es. Cuando habla de la semilla de la mostaza, ellos sabían perfectamente qué es. No estaban preguntando, ¿qué es eso? No, ellos podían entender, porque era algo cotidiano, algo que se movía dentro de su hábitat, de su cultura, de lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Cuando habla de la parábola de la levadura, ellos entendían por qué nosotros no dejamos de comer pan con levadura, pero ellos por una cuestión de religión, una cuestión de ley, ellos entendían, incluso hay fiestas de los panes sin levadura que ellos practicaban y sabían que la tipología del pan sin levadura hablaba que era algo purificado, que no tenía que haber pecado, que no tenía que haber engaño, no tenía que haber hipocresía y una serie de cosas. Entonces Jesús hacía la utilización de parábolas y de enseñanzas basadas en contenidos cotidianos, circunstancias que ellos vivían permanentemente. Entonces ellos podían entender, podían comprender lo que Jesús le hablaba. Pero también podemos nosotros ver que Jesús les enseñaba estas cosas, lo que eran las parábolas, pero les enseñaba conociendo muy bien cuál era la audiencia, ante quién estaba. Jesús, ¿dónde estaba? Por acá. Conocía muy bien su audiencia. Jesús sabía perfectamente que los que le seguían escuchándole a él, habían de distintos tipos de personas. Mucha gente pobre, mucha gente que venía de otras regiones, de otros pueblos, a escucharle, pero también había entre ellos muchos fariseos, muchos que conocían la ley, la Torá. También había uno que otros soldados romanos que estaban escuchando por allí. O sea que podemos ver que Jesús sabía perfectamente que entre la multitud que había distintos tipos de oyentes, gracias, ¿sí? Oyentes, personas que tenían que llegar. Y el mensaje era el mismo, pero tenía que llegar. Entonces, la Escritura nos muestra que Jesús como maestro utilizó distintas formas de comunicarse. Comunicaciones claras. Por ejemplo, la hipérbole. Que Jesús utilizó la hipérbole. Esa es una manera de exagerada, de agrandar cosas, de decir cosas exageradas, para que quede más todavía el impacto de la enseñanza, ¿sí? La enseñanza hipérbole significa exagerar, ¿sí? O aumentar drásticamente algo. Por ejemplo, lo que dice aquí en Mateo 5, 29 al 30, que está dentro del Sermón de la Montaña. Jesús utiliza esta manera de comunicar la hipérbole, ¿sí? Mateo 5, 29 y 30, dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice que hay que hacer? ¡Sácatelo! ¡Ay, papá querido! Si nosotros no entendemos que esto es una transmisión o una manera hipérbole de comunicar, ¿qué estaríamos haciendo nosotros? ¿Cómo andaríamos? ¿Sí? ¿Cómo anda, hermano? Y ya caí otra vez. ¿Por qué? Porque si estamos con el problema de la tentación, sácatelo. Porque mire lo que dice inmediatamente. Échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo echado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo echado al infierno. Entonces eso no es literal. Eso no es una enseñanza literal. Dios no quiere esto. Ahora, ¿vio el peligro de muchas personas que toman las enseñanzas como literales sin entender cuál es la forma de comunicación que Jesús tomaba? O sea, son impactos en la enseñanza. Bueno,
A veces en forma incorrecta los padres que tenían una mala formación y educación le decían a sus hijos, toma la sopa o el cuco te va a llevar. ¿Sí? O el viejo de la bolsa, ¿qué culpa tenía el pobre hombre, no? Pero siempre se amenazaban con cosas así. No es que era literal, pero simplemente se utilizaba algo exagerado, algo grotesco, algo que provocaba una reacción, pero no era literal. La Biblia tiene muchas enseñanzas, y especialmente Jesús, tratando con distintos tipos de oyentes de sus mensajes, utilizaba también este recurso comunicativo que es la hipérbole. Es enseñar de una forma exagerada los hechos, pero era con un fin, magnificar el problema, magnificar la situación, enseñar que esto era realmente peligroso, grave, ¿sí? Ahora, también era la otra forma, la símil, la comunicación símil es algo parecido a la metáfora. ¿Por qué utilizamos la símil? De ahí viene la palabra similitud. Es cuando utilizamos los cómo, ¿sí? Esto como esto, ¿sí? ¿Cómo? Esa palabra es para comparar, es para enseñar los cómos, como si fuera esto, ¿sí? Entonces, vemos nosotros, por ejemplo, Mateo 10, 16, que Jesús utiliza este tipo de comunicación. He aquí que yo os envío como ovejas. ¿Y cómo se fueron todos los discípulos? ¡Me! ¿Así se iban todos? No, porque no era literal. Esto era una enseñanza utilizando la comunicación símil, que es ¿cómo? Comparativamente. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Así vamos a encontrar muchas enseñanzas. Por eso cuando ustedes estén leyendo la palabra van a saber qué tipo de comunicación está dando el Señor. Entonces, esto que es algo comparativo, es algo que es muy parecido a la metáfora, ¿sí? Necesitamos nosotros entender que esos cómo era una forma de transmitir y de enseñar a una multitud que lo seguía a Jesús, y por eso es que se maravillaban porque podían comprender muchas de las cosas que Jesús les estaba enseñando. Y en la Biblia hay muchos cómo, las comparaciones, los cómo, que no son literales, pero nos enseñan el cómo nosotros debemos comportarnos. La otra forma es la metáfora, que es también parecido a lo símil, por eso que pusimos recién, pero es una figura comparativa. El uso de las metáforas es importante. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 5:13, dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Ahí está usando una metáfora. Todos nosotros conocemos lo que es la sal. Sabemos para qué sirve la sal. Y Jesús dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Entonces, ellos podían comprender que esa metáfora aplicada a la vida era mostrar algo con utilidad y que sean diferentes, que no pierdan su sentido. Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Nosotros decimos, ¿cómo hay que tirar la sal para afuera para que sea pisada? No, lo que pasa es que ellos entendían en el templo, y especialmente en ese contexto de ese momento, el templo de Herodes que había hecho, los grandes mármoles que habían, eran mármoles lustrosos, unos mármoles impecables. Ellos tenían que echar sal en el pórtico o en el atrio en lugar de entrada, porque era resbaloso, ¿sí? Entonces la sal que se hacía insípida ellos echaban, como ha visto que a veces se echa serrín para no resbalarse cuando el día que llueve, cosas así. Oye, la sal que ya no servía la echaban ellos así en el pórtico, en la entrada, lo que era el atrio, para que la gente que venía no tuviera accidente, no se cayera, pero servía únicamente para ser pisoteada, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que Jesús enseña aquí en forma metafórica la importancia de mantenerse activo, íntegro y utilizable por el Señor. Ustedes son los que van a dar sabor a este mundo, porque son la sal de este mundo. Pero ¿cuántos cristianos hay que no sirven para nada, solamente para ser pisoteados? ¿Se entiende esto? Son aplicaciones de enseñanza que Jesús hacía
y que como es maestro nadie podía igualarlo. Ahora, Jesús también enseñaba de forma muy clara, utilizando la paradoja. Y la paradoja siempre hace que una persona que escucha entre en un shock o en una crisis que empiece a formar preguntas. Se empieza a hacer preguntas de eso. O sea, la enseñanza paradójica está enseñando de una forma de tal manera de que usted agregue lo que sigue con una pregunta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. Por ejemplo, vamos a tomar la lectura primero, ¿sí? Vamos a tomar la lectura para que podamos ver. Marcos 8, 35. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Esta expresión es una no literal, sino que es una paradoja que hace que una persona lleve a una meditación. Yo escucho esto. Si usted quiere guardar su vida, la va a perder. Pero si usted pone su vida a causa de mí y de mi evangelio, dice, ese la salvará. Lo que está haciendo Jesús es utilizar un método de enseñanza de que lleva a una persona a meditar, a pensar y a decir, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Cuál es la intención de esa enseñanza? Es ponerme en una encrucijada. ¿Cómo estoy yo viviendo? ¿De qué forma estoy utilizando mi vida? ¿Estoy realmente haciendo lo que el Señor me dice que haga? Hay un texto más, Mateo 16, 2 y 3. Dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo más las señales de los tiempos no podéis? Lo que está haciendo Jesús es llevarlo a pensar, diciendo, ¿cómo? Para ellos era cotidiano, decir, no estaba allí, como se llama, Jorge Cruz o Minetti diciendo el pronóstico del día. No. Ellos, personas que entendían, viendo más o menos cómo estaban las nubes, cómo era el atardecer, cómo era el amanecer, ellos decían, sí, va a llover o va a ser buen tiempo hoy. Muchos de ellos vivían de la agricultura, del sembrado, entonces ellos también sabían ver más o menos cómo venía el clima. ¿Sí? Es como que si nos vamos nosotros a zonas rurales, al campo, y le preguntamos a los granjeros, las personas que trabajan la tierra, si ellos más o menos se dan una idea si va a llover, si va a haber sequía. Y ellos te van a decir que sí, que saben, conocen ellos cómo se mueve todo esto. Entonces Jesús le dice, ustedes son unos hipócritas. Ustedes saben reconocer los tiempos, pero no reconocen este tiempo. ¿Qué tiene que ver la lluvia, las nubes con el tiempo del Señor? Entonces, no era específicamente acerca del clima, sino que le estaba diciendo especialmente, o lo estaba llevando con esa enseñanza de paradoja, a que ellos puedan meditar y decir, ¿en qué tiempo estamos? ¿Quién es Él? Y entonces lo llevaba a apuntar a una enseñanza clara y definida. Entonces, todas estas cosas tienen una intención clara, bien clara. La enseñanza de Jesús era clara. Él enseñaba en forma práctica, aplicativa, y siempre lo hacía con una atracción a la multitud y con una admiración que generaba a todos los que estaban allí una admiración por su doctrina y su forma de enseñar. Realmente es hermoso. Por eso es que aprender de nuestro Señor Jesús y tomarlo a Él como modelo y a través de su palabra, para nosotros debe ser un deleite, no tomarlo como última instancia. ¿Vamos bien hasta acá? Conociendo hoy otro aspecto más de nuestro Señor. Pues ya vimos como Dios, como hombre, como siervo, como Salvador, y hoy estamos viendo a Jesús como Maestro, como podemos aprender de Él. Ahora, el punto 3 también es importante porque Jesús nos enseña, o enseñó, mejor dicho, siempre en forma
reveladora. Toda enseñanza de Jesús era algo revelador. ¿Qué quiere decir algo revelador? Algo que estaba en oscuridad, oculto, no conocido, y de pronto salía a la luz. Hay muchas cosas que el pueblo de Israel conocía por voz de profetas, o por la Torá, que son la ley de Moisés y los profetas, pero hay muchas cosas que ellos no entendían. Es más, Jesús, cuando entra en escena y aparece este muchacho de 30 años que de pronto en medio del bautismo de Juan en el Jordán aparece y entra en escena y empieza a revolucionar todo lugar donde estaba, ¿no? Empieza a revolucionar las regiones donde él iba, cada pueblo, la gente que lo seguía, los milagros, las señales, las enseñanzas. La gente decía, ¿quién es este? Y varios intentos hicieron de proclamar a Jesús como rey. Claro. Ahora fíjense ustedes de que ellos no entendían de qué se trataba ese Mesías. Porque ese Mesías que ellos esperaban, que significa ungido, que significa escogido, el Mesías, era el que se iba a sentar en el trono de David. La herencia de gobierno, la herencia de un reinado. Y el esplendor del reinado de Israel no volvió a tener nunca un rey como David. Si bien es cierto, en la época del reinado de Salomón, el hijo de David, llegó a la edad dorada, a la edad de oro, ¿sí? Donde fue la mayor fama que se extendió. Vivieron 40 años de paz, una prosperidad impresionante, atracción de todos los reinos del mundo. Era algo codiciable, sentir que ellos eran israelitas era realmente un orgullo para ellos. Pero nunca nadie fue o igualó al rey David en ese sentido, y especialmente por un pacto que había y una promesa que había, que del linaje de David iba a haber uno, que el Mesías, un rey que se iba a levantar y que se iba a sentar en el trono de David. Entonces, cuando Jesús entra en escena, ellos empezaban a interpretar de que será él, será este, hasta tal momento que llegan a decir los judíos, vamos, dilo abiertamente, si eres el Mesías, dilo abiertamente. Eso lo resalta Juan. Pero fíjense ustedes que Jesús llevaba a otra dimensión su enseñanza. Ellos escucharon que Jesús comienza a hablar las buenas nuevas del reino de Dios. Y para nosotros el reino de Dios lo relacionamos inmediatamente con la iglesia, con la parte espiritual, con la salvación. Pero para ellos el reino de Dios fue siempre. ¿Por qué? Porque Jehová era el Dios todopoderoso, el que los libraba de las batallas, el que estaba en todos los detalles del pueblo. Ese rey, ese Dios que le había dado un reino, era para ellos, hicieron, claro, si esperamos el reino de Dios, ¿cuáles son las buenas noticias? Pero Jesús estaba hablando del reino eterno. Y fíjense ustedes que las enseñanzas de Jesús eran claramente reveladoras, porque Él traía revelaciones y verdades, grandes verdades del Padre, del Dios Padre. Tal es así que Jesús siempre habló del Padre. Mi Padre que me envió, mi Padre y mi Padre y mi Padre, siempre hacía referencia al Padre. Tal es así que llegó un momento en que aún los mismos discípulos, Felipe le dice, Maestro, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Entonces fíjense ustedes de que Jesús mostraba de que sus enseñanzas reveladoras eran direccionadas desde el Padre. Y por esa razón Jesús traía cosas muy, muy profundas, cosas que ellos no las podían entender así nomás. Los anuncios que habían estado ocultos o incluso no entendidos eran expresados y dichos con claridad de parte del Señor. Entonces imagínense en cómo captó la atención y cómo captó específicamente el corazón de muchos que le creían y que le seguían también, ¿no? Juan capítulo 8, encontramos nosotros un relato que trae una revelación del Padre y que trae una confrontación hacia aquellos que por la ley abrazaban sin piedad, y específicamente ellos quisieron tentar a Jesús y quisieron poner a prueba a Jesús. Y es el caso famoso conocido de la mujer adúltera. Vamos a leer rápido. Y Jesús,
se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, ¿cómo hacía? ¿Qué hacía sentado? O sea que ¿cómo estaba Jesús? No caminando, sino estaba ¿cómo? Sentado enseñando. Entonces, ¿cómo era esa enseñanza? Profunda. Era una gran enseñanza. Cada vez que Jesús se sentaba a enseñar era, wow, algo profundo va a enseñar. Si no se sentaba, ¿cómo enseñaba Jesús? Caminando. ¿Sí? Él mientras caminaba, enseñaba. En este caso, Jesús, sentado, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, interrumpe la enseñanza. En otras palabras, a los fariseos no les interesó de que Jesús, el maestro, esté sentado. O sea, no les interesó qué tamaña enseñanza estaba dando, sino que ellos vinieron con otra intención. Querían probarlo, querían ponerlo a prueba, a ver cuál era la actitud. Fíjese lo que dice. Y le dijeron, ¿cómo se refieren a él? Maestro. ¿Cómo? Me acaban de interrumpir una enseñanza, que estoy sentado enseñando algo profundo y ustedes todavía me dicen maestro. Me acaban de interrumpir. Pero fíjense ustedes que no estaban interesados en la enseñanza, sino en probar cómo iba a reaccionar Jesús ante esta situación. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Ven la intención? Moisés, la ley de Moisés, como diciendo, si venís de parte de la ley de Moisés, tenés que hacer lo que nosotros venimos a hacer. Vamos a apedrearlo porque la ley de Moisés dice esto. ¿Cómo actuaríamos nosotros ante situaciones así? Ejemplo nos da el Señor. Pero Jesús tenía algo muy especial. Repasando un poco cómo era su actitud como maestro, tenía autoridad indiscutible, incuestionable. Siempre captaba la atención de todas las personas. Jesús tenía un absoluto dominio, un control perfecto de lo que enseñaba. No dudaba, sabía perfectamente lo que estaba enseñando. Eso traía una atracción increíble de todas personas quedaban. Imagínense ante este desafío de los fariseos. ¡Wow! ¿Cómo ahora está el pueblo? Igual que Elías desafiando a los profetas de Baal, ¿cómo quedó el pueblo? No dio ni palabra alguna, todos quedaron allí expectantes. Jesús enseñó principalmente cómo debía aplicar la ley. Y Jesús enfatizó el corazón. Y hace esto. Cuando le dicen, ¿qué dices tú? Versículo 6, mas esto decían tentándole. La intención que había de ellos. Para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Nadie sabe qué escribió. Suposiciones, muchas. Literal, nada. No se sabe qué escribió. Algunos piensan que escribió los nombres de todo lo que habían tenido relaciones sexuales con esa prostituta, que estaban allí. Otros creen que estaba escribiendo lo que había en sus corazones, los pecados de ellos, porque Jesús conocía todo. Pero son suposiciones, porque no los dice. Solamente dice que Él se inclinó a escribir con el dedo en tierra. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Fíjense ustedes, ¿a dónde lo lleva Jesús? ¿A la tabla de la ley o al corazón? Directamente al corazón. Porque dice, el que esté sin pecado. El adulterio era una ley de los 10. ¿Y los otros 9, ustedes cómo están? ¿Ustedes están sin pecado? Fíjense ustedes que Jesús inmediatamente apela a una autoridad y específicamente a una revelación. Y esa enseñanza para todos era, no tienten al Señor. Y el Padre conoce lo que hay en ustedes. Yo conozco lo que hay en ustedes. Yo conozco el corazón. Sin necesidad de decirle eso, Jesús le dice, bueno, que esté libre de pecado,
tire la primera piedra. ¿Ven la enseñanza? ¿Qué pasó con ellos? Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Tal vez le estaba dando la tarea para los estudiantes, ¿no? Y él siguió, continuó. Pero dice, pero ellos, versículo 9, al oír esto, acusados por su conciencia, salían ¿cómo? Uno a uno, no salieron corriendo, no salieron todos juntos empujándose a la puerta. Es como que uno a uno. Empezó a salir uno a uno. ¿Qué había en ellos? Pecado. Le acusaba a su propia conciencia. Sabían ellos que ellos no podían tirar esa piedra. Entonces dice, se fueron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer en medio de ellos. Pregunta, ¿a quién estaba enseñando Jesús si quedó solo con la mujer? No, en el versículo 2, por la mañana volvió al templo y dice, y todo el pueblo vino a él. Y acá dice que solo quedó Jesús con la mujer. ¿Quién se fue? Apague la luz el último. Hoy. Acá dice que desde el menor o desde los más viejos hasta los postreros se fueron. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, a nadie, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno. Nosotros tenemos el concepto de la enseñanza de que solamente los fariseos vinieron a acusarla. ¿Y lo demás? Aquí está, ahora sí vamos a ver qué hace Jesús, porque la ley de Moisés... O sea que cuando Jesús le habla a los fariseos, ¿a quién estaba hablando en realidad? A todos. ¿Y qué pasó con todos? A todos le acusaban. ¿Hizo falta de que Jesús le hable a todos? No. Pero su enseñanza fue tan contundente que dice Jesús, ¿dónde están todos? Se terminó la enseñanza. Dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No dice, ¿dónde están los fariseos que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿A quién estaba incluyendo entre los acusadores? Todos. Dice, ¿ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Quién se fue el último? ¿La mujer se fue el último? Le dijo, vete y no peques más. ¿Quién se quedó solo? ¿Quién apagó la luz? Vamos. Es impresionante esta enseñanza. Es impresionante ver cómo la palabra expuesta, publicada, no hace falta que ande señalando. Y usted, no hace falta. La palabra enseñada, la exposición de la palabra de Dios es suficiente para que la reacción de todos sea desnudada por la palabra. Qué importante, lean el Salmo 119, leanlo, y si pueden algunos, estúdienlo. Pero todo exalta el poder de la palabra. Vivifícame en tu verdad, vivifícame en tu palabra.
es lo que nos vivifica a nosotros. Realmente es hermoso. Amén. En Lucas capítulo 6, versículo 8, prácticamente es como que el evangelista Lucas explica, mejor dicho, qué es lo que pasó, por qué todos se fueron. ¿Por qué todos se fueron? Dice el versículo 8, mas él, hablando de Jesús, conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía mano seca, levántate y ponte en medio. Bueno, ese es el contexto del versículo. Pero el primer versículo dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos. En otro texto del Evangelio dice, y no tenía necesidad de que nadie le diga qué había en el hombre. Perfectamente conocía. Por eso es que todos se fueron. Porque Jesús no le habló exclusivamente a los fariseos. Porque ¿qué entendía Jesús? Conocía que todos decían, entonces bueno, vamos a pedir a otra mujer ahora. ¡Qué bueno! Estaba aburrida la clase, entonces vamos a pedir una vieja y ya está, ¿no? Porque la ley nos ampara. Y Jesús no se refiere a los fariseos. Dice, el que alguno de vosotros esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y siguió escribiendo. Contundente. También Jesús trajo revelación en su enseñanza privada. Y esta vez fue con sus discípulos y específicamente a Pedro. Marcos capítulo 14, versículo 30. Cuando Pedro decía que él iba a dar su vida por el Señor. Vamos a leer el contexto, versículo 26. Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Hasta ese momento seguía enseñando, ¿no? Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, Señor. Y él le dijo, de cierto te digo, que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Esto fue algo privado y específicamente con Pedro. Esto no fue tan solo una profecía, sino una enseñanza. ¿Por qué fue enseñanza? Porque después del resucitado Jesús concluye la enseñanza con Pedro. Cuando le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Por cada vez que él lo negó, por cada vez que él dijo, no lo conozco, Jesús concluye esa enseñanza con Pedro. Cuando él personalmente y resucitado le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. En verdad, Jesús como maestro fue extraordinario estando aquí en la tierra. Y el último punto, el punto 4, vemos que la enseñanza de Jesús siempre trajo confrontación, siempre fue confrontativa. Jesús no andaba con indirectas, no andaba con vueltas. Jesús enseñaba y la enseñanza de Jesús provocaba 2 cosas, o quebrantamiento o resistencia. Pero siempre llevaba a una definición. Entonces Jesús cuando enseñaba corregía, los amonestaba cada vez que había error en sus vidas, que obviamente era pecado. Entonces este Señor Jesús cuando enseñaba traía una verdadera aplicación de esas enseñanzas, pero sus enseñanzas siempre eran confrontativas, porque saben hermanos, cuando nos enseñan la verdad y confronta esa verdad, nuestra actitud provoca en nosotros, en una forma natural e inconsciente, una actitud de defensa, de rechazo. Cada vez que alguien nos enseña y sabemos que está en lo correcto, somos duros de decir, tiene razón. Siempre decimos, está bien, pero esa justificación, ese no aceptar, forma parte del orgullo,
la naturaleza caída que nosotros tenemos. Mateo 6, 25 al 30, habla de algo que confrontaba, una enseñanza que traía claramente una aplicación. Dice: por tanto os digo, no os afanéis de vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así la hierba del campo es hoy, y mañana se echa al horno. Dios las viste. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús estaba trayendo una clara enseñanza y una confrontación. El afán de querer ser, tener, cuidarse, alimentarse, estaban descuidando de la soberanía y la providencia de Dios. Jesús lo quería llevar a conectarse directamente con la providencia de Dios. Y Él estaba diciendo: ¿acaso ustedes no valen más, sus vidas no valen más que los árboles, las aves del cielo, los lirios del campo? ¿Saben, mis hermanos, la enseñanza que Jesús está dando acá y diciendo: hasta que usted no sepa el valor que usted tiene, nunca va a entender la providencia de Dios. Tiene que entender cuánto costó salvar tu vida. Y es la sangre preciosa de Jesucristo. Y cuántas personas desperdician o no entienden el valor de su vida. Siempre es confrontativa. Ahora, confrontó también la incredulidad de Jesús. Él, siempre que había algo de incredulidad, Él tenía que llegar justamente con esa enseñanza para poder confrontar eso, ¿sí? Mateo capítulo 8, versículo 26 dice: y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendiendo los vientos y el mar, se hizo grande bonanza. ¿Cuál es el contexto de esto? La tempestad en el mar. Cuando Él entró al arca con sus discípulos y se levantó una gran tempestad en el mar y Jesús estaba dormido, ¿se acuerdan? Estaba tan cansado que Él estaba durmiendo. Entonces le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos, nos vamos a morir, ¿sí? Y Jesús no desaprovechó la circunstancia de una tempestad. Miren ustedes que si estamos en pleno mar, en una tempestad tremenda, una oscuridad de la noche, las olas que están anegando el bote, y de pronto se para y dice: bueno, hoy voy a enseñarles algo. No creo que tengamos mucha paciencia de aprendizaje en ese momento, ¿cierto? Saquen sus cuadernos y su lapicera que vamos a aprender una lección nueva. Bueno, Jesús aprovechó hasta esas circunstancias para enseñarle la utilidad de la fe en circunstancias adversas. Esto es precioso, hermanos. Y a veces nosotros decimos: ¿qué enseñanza puedo sacar de la adversidad? Muchísima, muchísima. Porque si tenemos un Dios que tiene todo bajo control, debemos aplicar lo que dice Eclesiastés, que en el día del bien goces del bien, pero en el día de la adversidad consideres. No dice que llores, que reniegues, que insultes, no. Considera, aprende, analiza. Vas a encontrar enseñanza, vas a encontrar el propósito, vas a encontrar el porqué de cada cosa. Y eso nos hace muy bien a todos entender que Jesús, aún en medio de una tempestad y la oscuridad, Él no dudó en enseñar y confrontar la incredulidad con esa enseñanza. Hombres de poca fe. ¿Por qué dudan? ¿Dónde está esa fe? Muy bien, ya vamos terminando. La característica que Jesús tenía es que siempre que Él usó la enseñanza confrontativa, siempre fue acompañada de gracia y de misericordia. Siempre. Gracia. Se levantó y calmó la tempestad. Había gracia. No dijo: sálvese quien puede, se tiró al agua. No, Él aplicó gracia en beneficio de todos. Allí venía Pedro caminando sobre el agua. ¡Wow! Pero Pedro mira la tempestad, quita su mirada y comienza a hundirse.
y grita, sálvame, maestro, sálvame. Y Jesús estira su mano, los dos fuera de la barca, y los saca. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Reprendió la incredulidad, confrontó, pero ¿qué hizo Jesús? Gracia. Lo sacó. Siempre hay enseñanza con gracia y siempre hay enseñanza con misericordia. Por eso es que nuestro Señor es único como maestro. Siempre estuvo la gracia y la misericordia, no asociándose con nada incorrecto, con nada ilegal, con nada pecaminoso. Lo que había que reprender, reprendía, lo que había que amonestar, lo hacía, pero siempre la gracia, la misericordia, la expresión de amor estaba. Incluso Jesús en los momentos de sus milagros y señales, que eso es un gran problema que muchos hoy ven o buscan, mejor dicho, los milagros y las señales, pero nunca van a buscar una enseñanza. Jesús jamás divorció las enseñanzas de los milagros y las señales. Claro que había grandes milagros, claro que había semejantes enseñanzas, señales, pero siempre Jesús concluía con una enseñanza. Esto se hizo como una señal para los incrédulos, pero esto es para llevarnos a este aprendizaje. Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice, recorrió Jesús toda Galilea, dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús no fue a hacer campaña de milagros solamente. Él fue a enseñar y luego expresó misericordia en tanta gente. Imagínense, hay una persona que está desesperada por sanidad, por salud. Se está muriendo. Imagínense ustedes qué pensaría la gente y la multitud si dice, sí, tome asiento, espere, voy a enseñar primero y después lo sano. Con el dolor, con la enfermedad latente. Muchas personas han buscado la urgencia y no lo importante. Y por eso es que esto con el correr del tiempo se dejó lo importante y solamente se hizo lo urgente. Y por eso es que se promociona un Dios de milagros sin enseñanza. Jesús fue a enseñar. Y cuando terminó de enseñar, Él dice, enseñar y a predicar. Enseñar y a predicar el Evangelio del Reino. Y sanó toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, la fama de Jesús se difundió por todos lugares, por toda Siria, dice. Mateo 9, 35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Otra vez, ¿qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nunca divorció las enseñanzas y la predicación del evangelio de las señales, de los milagros. ¿Qué error es hacer parte de las cosas y no todas? Entonces debemos entender nosotros que lo principal, el máximo milagro que Jesús hacía era la conversión. Que la gente, escuchando la palabra, escuchando el evangelio, escuchando las enseñanzas, ellos podían ser transformados. ¿Cuántas personas buscan sanidad física, pero no salvación del alma? Lucas capítulo 5, versículo 17, dice así, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Posterior, pero Jesús fue a enseñar, predicar, enseñar. Nunca separó Jesús los milagros de la enseñanza. Siempre estuvo la enseñanza, siempre estuvo el carácter de un maestro. Ellos tenían que aprender que Jesús no era
el sanador de turno. Él era el que proclamaba el reino y Él era el rey. Y Él vino a dar las buenas noticias del reino. Ahora, para concluir, Jesús tuvo tan eficaz su ministerio como maestro que Él tuvo acercamiento con todos. ¿Pudo estar Jesús enseñando a los niños? Sí. ¿Pudo Jesús estar con prostitutas y pecadores enseñándoles? Claro. ¿Y con publicanos, cobradores de impuestos? Y ahí está Zaqueo, ¿no? Jesús pudo también incluso estar ante fariseos, ante soldados romanos. Y siempre Jesús mantuvo esa postura de proclamar el reino. Aún hasta el silencio de Jesús delante de Pilato y Herodes enseñaba muchas cosas. Por eso es que es admirable nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y en este caso esta noche aprender acerca de Jesús como el Maestro. ¿Qué les despierta a ustedes, hermanos, cuando escuchan y aprenden esto acerca de Jesús como Maestro? ¿Dónde iríamos nosotros a buscar enseñanza? ¿Dónde iríamos nosotros? ¿Dónde vamos nosotros si queremos conocer algo más, si queremos aprender algo más? ¿A quién buscamos? Al Maestro. La aplicación es esa. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Vamos a ver películas de Jesús o vamos a ver No, está en la palabra. Uno es vuestro maestro. Uno es vuestro maestro. Uno, exactamente. No hay más. Mateo 23, ¿por qué llama maestro? Si uno es vuestro maestro. Fíjense en ustedes qué importante es ir a la palabra. Amigarse con la palabra, asociarse con la palabra. Orar la palabra. A veces no sabemos cómo orar, ¿no? Y oramos repetidamente como un monólogo. Oren la palabra. Canten la palabra. Van a encontrar las enseñanzas profundas de nuestro Señor. Bueno, amén.